Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro encuentro del ciclo de charlas de gestión de compra. Seguimos sumando profesionales al espacio de consultores asociados porque consideramos imprescindible generar y hacer sinergia para poder avanzar. Hoy nos acompaña Patricio Leali. Patricio es abogado especializado en Derecho Informático por la Universidad de Buenos Aires, socio fundador en Bainir en Quantum Legal, con experiencia en el asesoramiento de múltiples organizaciones y startups, sea en materia laboral y contractual como en el desarrollo de políticas internas en lo referido a la tecnología de la información y la comunicación. La charla de hoy, la ley de teletrabajo y la nueva normalidad en las relaciones laborales. Bienvenido, Patricio, al ciclo de charlas de gestión de compra. Hola Patricio, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes. Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido al ciclo de charlas, a sumarte también al espacio de consultores asociados. La verdad que para nosotros es un gusto ir en este camino de seguir sumando y creciendo para aportar herramientas y conocimiento. Y en algo tan, bueno, si bien creímos que ya venía sucediendo y demás, pero bueno, el año pasado lo llevó a un nivel superlativo, que es toda la cuestión de teletrabajo, de este nuevo formato que venía sucediendo en algunas empresas y demás, pero con todo lo que pasó el año pasado, y va a seguir sucediendo en alguna medida, vino como para imponerse o como para ganar un espacio que no sé si estaban todas las condiciones dadas, pero bueno, puntualmente hoy es hablar de la ley de teletrabajo, de todo lo que implica. Así que bueno, te escuchamos y bueno, a que nos desasnes un poquito. Bueno, esperemos. Primero, muchas gracias a vos, primero por el trato, por la movilidad de todo el grupo, porque la verdad es que fue de primera en todo sentido. Así que gracias por el espacio también para la discusión de estas temáticas y de conocimientos en definitiva, porque es muy enriquecedor lo que yo percibo también de las otras charlas y del resto de los. ¿Sí? Pero bueno, hoy nos convoca este tema tan particular del teletrabajo, que pareciera algo nuevo, como vos decías, pero bueno, en realidad ya existe. Al hablar de teletrabajo, lo que antes se conocía como home office precisamente, era la actividad que se desarrollaba por el empleado dentro de su casa. Por eso precisamente la distinción de home. Con teletrabajo lo que tenemos, además de una distinción semántica, es una distinción del entendimiento en general que se hace de la relación de trabajo, porque ya el teletrabajo ya no habla precisamente de la casa, sino de toda prestación de servicios que se da fuera del establecimiento físico del empleador. ¿Sí? Esto, ¿qué consecuencias tiene? Tiene consecuencias que pone el foco en la explotación de las tecnologías de la información y la comunicación, las denominadas TICs, y establece un cambio de paradigma en definitiva del paso de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento. ¿Sí? Concretamente, cuando hablamos de teletrabajo, y yendo al llano, estamos hablando de una forma de trabajo a distancia donde la prestación se da en un lugar diferente al establecimiento del físico donde uno estaba acostumbrado. ¿Sí? Claramente. Esta particularidad tiene beneficios, tiene desventajas, pero creo que en parte de los beneficios son mayores que las desventajas que provoca. Dentro de la parte de los beneficios, hablamos de diferentes ámbitos porque esto se repercute tanto a nivel del empleado, de la empresa, a nivel medioambiental es muy fuerte el impacto y a nivel social mucho mayor, porque es a largo plazo. A nivel del empleado, sin duda la flexibilidad del horario y la adaptación del trabajo a las necesidades particulares de cada uno es trascendental. ¿Por qué? Porque eso le produce una ganancia en calidad de vida, en tiempo de vida. El no viajar al trabajo, tengamos en cuenta que en Argentina particularmente mucha gente se traslada grandes distancias para su puesto de trabajo, aún no sean grandes distancias, la aglomeración de gente en las urbes provoca que se haya mucho traslado en transporte público o lo que sea, que eso es tiempo de vida en definitiva, y calidad también. Correcto. También produce en los empleados, bueno, la ponderación de diferentes habilidades que no eran tan tenidas en cuenta, como las denominadas habilidades blandas, las soft skills, que, bueno, en parte tiene que ver con la responsabilidad, con la práctica de la empatía, con la ética, con la escucha activa, la participación colaborativa.
diferentes habilidades que, bueno, ahora sí se tienen más en cuenta que antes. Por el lado de la empresa, sin duda que mejorar la calidad de vida de los empleados produce una mayor productividad de los mismos, esto está comprobado. Y a su vez, en términos económicos, estamos hablando que las empresas tienen un menor costo en infraestructura, en la medida en que las instalaciones propias ya no tienen que tener el tamaño que tenían hasta ahora, o ya no tiene la competencia que la empresa tenga tal tamaño. Además, optimiza los tiempos, porque en definitiva ya se cambia la concepción, este cambio de paradigma tiene que ver con que se cambia la concepción del empleado por tiempo, sino el empleado por objetivos. Entonces, la optimización de tiempos produce que el empleado distribuya su jornada laboral, pero atado a objetivos. En definitiva, el valor del empleado se va a dar por el cumplimiento de esos objetivos. ¿Sí? Clarísimo. Eso a su vez también le permite mejorar la calidad de atención a clientes externos. ¿Por qué? Porque al no disponer de tanta infraestructura propia para los empleados, puede disponer de un mejor servicio para terceros. Perfecto. Te interrumpo un segundito porque quería hacerte una pregunta, digo, antes que sigas por ahí avanzando un poquito. Eso, digamos, hasta ahora vos venís describiendo toda una teoría de efectiva y genuina de cómo aplica o de cómo es. Ahora, la realidad es, en esta transición que estamos teniendo, ¿no? O sea, porque la realidad es que se transformó en algo masivo, o sea, antes era esto que vos decías, algunas empresas le daban la particularidad del home office a determinados sectores de la organización, eso traía ruido porque había unos que tenían ese derecho y otros no, digo, no había nada de todo eso regulado, quedaba un poco a criterio de la organización, de recursos humanos, de un gerente y demás. Hoy eso obligatoriamente llevó a que se tenga que producir. ¿Qué pasa hoy en ese producir con el alcance de la ley que salió, creo que fue el año pasado, digamos, en pleno ruido, el alcance de esa ley, digamos, hasta dónde el empleador establece condiciones, hasta dónde el empleado puede tener eso que vos decís, bueno, ok, yo trabajo por objetivos, digamos, o queda todo librado a esto, a un gerente que tenga mejor afinidad o particularidad, a una organización que tome una forma u otra. Digo, contanos un poquito de esa parte, más, no sé si la palabra es más práctica, pero no tan idealizada. Si querés te lo cuento. Voy a pinchar el globo que venía inflando. Dale. Pues yo te venía contando precisamente de, bueno, los beneficios, las desventajas de esta modalidad de prestación de servicios. Pero bueno, a ver, a nivel nacional, lo vamos a ver en la ley, ¿qué avance se dio? Todavía ninguno. Tengamos en cuenta que la ley, si bien se sancionó el año pasado, en función de la reglamentación y las resoluciones dictadas, va a entrar en vigencia el mes que viene. O sea que todavía no está operativa la ley. Así o sea, todo lo que hoy está sucediendo en este formato de teletrabajo y demás, queda en un acuerdo de partes, digamos. En un acuerdo de partes, empleado-empleador. Perfecto. Se relaciona con la libertad que gozan las relaciones laborales. Está en el marco de la libertad. Lo que hace la ley es establecer un marco mínimo en el cual se tiene que desarrollar el teletrabajo. Pero ese marco mínimo va a ser obligatorio, ya insisto, a partir del mes que viene, que es cuando entra en vigencia. Bien. ¿Sí? Todavía lo que pasó hasta ahora es fruto de la libertad de negociación entre las empresas y las disposiciones que tuvieron en particular. Por otro lado, déjame adelantarte que una de las críticas que yo le veo a la ley, que me parece problemática, es que deja librado la resolución de muchas cuestiones fundamentales a la reglamentación de convenios colectivos. Establece un marco mínimo, y como vamos a ver, te voy a contar en un ratito, la reglamentación va más allá de la ley, y muchas veces va en retroceso de la ley, modificándola, pero también deja un marco demasiado grande a las negociaciones particulares con los convenios colectivos. ¿Esto qué produce?
son pocos los sindicatos, en la parte práctica, ya hablando, son pocos los sindicatos que tienen la posibilidad de imponer determinadas condiciones al grupo empresario. Entonces, bueno, ahí quedará en el juego la negociación, que es lo que se termina por establecer. Pero bueno, consecuencias prácticas todavía no tenemos, insisto, no entró en vigencia, lo que, al menos en la experiencia de nuestra ley, pero bueno, respecto de las condiciones particulares de trabajo, muchas y las más importantes de la ley dependen de las negociaciones colectivas, o sea que ni siquiera las vamos a ver en abril. Probablemente las veamos más adelante cuando se vayan produciendo las negociaciones para cada tipo de actividad. Porque la ley distingue que cada actividad, cada convenio establezca sus propias condiciones en las que algunos puntos se van a desarrollar. Perfecto. Bien. Digamos, en esto de que la ley, si bien está, no está, y que a su vez hay una gran parte que queda, como vos decís, librada, cuando decimos convenio colectivo nos referimos a las negociaciones entre sindicatos y empresas, ¿verdad? Negociación, claro, sí. Correcto. Sí. ¿Qué pasa con esta cuestión de decir, esto que se decía en algún momento, de las exigencias que se le ponía al empleador no sé, de respetar un puesto de trabajo físico dentro de una oficina y a su vez generar las condiciones para tener un espacio en el hogar de la persona o en el lugar donde lo hiciera? ¿Es tan así? ¿Está ya preestablecido de antemano? ¿Hay alguna variable? Sí, justamente otro de los problemas que tiene esta ley también es lo que yo te decía recién. A ver, un beneficio para la empresa del teletrabajo tiene que ver con la menor inversión en infraestructura dentro de la empresa. ¿Sí? Si partimos de esa base de que uno tiene que asignar un puesto de trabajo, se lo asigna en su casa y le presta las herramientas, le brinda las herramientas al empleado para que pueda desarrollar su tarea en su hogar. Pero la ley, justamente, precisamente como indicás, establece la obligación o el derecho, porque en definitiva el teletrabajo no deja de ser un derecho del empleado y tiene que ser voluntario. Establece la voluntariedad, y así como establece la voluntariedad, establece la reversibilidad. ¿Esto qué es? Que el empleado que desarrollaba tareas presenciales y que dejó de desarrollar tareas presenciales, tiene el derecho de solicitar volver y que, prestaba tareas después en teletrabajo, tiene el derecho de solicitar regresar a las tareas presenciales. Y el empleador no puede oponerse y le tiene que garantizar el puesto en un plazo de 30 días. Perfecto. ¿Sí? O sea, entonces, él le tiene que, de alguna manera, devolver el espacio físico que esa persona ocupaba o tenía. El espacio físico, exactamente. Bien. Es una exigencia que le pone la ley al empleador. Bien. De todos modos, así como está la ley, está la reglamentación. La ley establece que el empleado tiene su derecho a solicitar regresar a su puesto de trabajo. ¿Sí? De todos modos, la reglamentación lo que establece es que esta reversibilidad que yo te señalaba tiene que responder a razones objetivas que ameriten esa vuelta atrás. Ok. Entonces, cuando hablamos de razones objetivas, queda muy librado al entendimiento de parte del empleador de si es una razón objetiva o no. Bien. Ya tenemos un problema. Claro, digamos que ahí entran a jugar la cuestión, ya me veo una catarata de judicializaciones de abogados y demás, de derecho laboral y todo eso, ¿no? Claro. Bien. Sin duda va a tener problemas. Te llevo a otra cuestión que tiene que ver con, digamos, dentro de los elementos que tenemos, porque todo es muy reciente, de si antes en otros países ya existía la ley de teletrabajo, si ya había alguna reglamentación, y si, digamos, al unísono de lo que pasó acá, se hicieron en el mismo momento, si sabés o si tenés elementos como para decir, bueno, qué pro y qué contras tienen, no sé, por lo menos los países referentes que nos rodean, ¿no? Digo, no, Brasil, Chile, Uruguay mismo, no sé si compararnos con algún país de Europa o Estados Unidos, pero bueno, vos me dirás. Bueno, creo que compararnos con países de primer mundo, Estados Unidos, de la Unión Europea, están muy avanzados en la materia y creo que no tiene sentido porque es comparar dos cosas distintas, porque hay entendimientos diferentes de base
en la forma de prestar los servicios. Correcto. Pero sí nos podemos comparar con países de la región, y bueno, acá tenemos diferentes escenarios. Tenemos 3 grupos. Tenemos países que nunca han legislado específicamente en la materia de teletrabajo, que son Uruguay y Venezuela. Son 2 casos que no cuentan a la fecha con legislación específica de teletrabajo, ni por pandemia, ni anteriormente. Tenemos países que ya contaban con alguna legislación en la materia, que son los casos de Brasil, por ejemplo, desde el año 2017, el caso de Colombia del año 2008 y el caso de Perú. Ajá. En estos casos, tanto en estos últimos 2 específicamente, tanto Colombia como Perú, que son leyes viejas, si tienen en cuenta el desarrollo de la tecnología, encontramos que son muy rígidas en su aplicación práctica. Okay. A ver, son modernas en su concepción, porque recepcionan el teletrabajo como una modalidad particular, pero son atadas al régimen anterior respecto de cómo es la forma de llevarla a cabo, la exigencia de la forma escrita, del acuerdo muy rígido, y eso hace que vaya en contra de su propia naturaleza, en definitiva. ¿Sí? Esto que vos decías que de estos países... No, perdón, esto que vos decías de trabajar por objetivos. Claro, claro. Es como que están muy vinculadas, muy atadas al entendimiento anterior de las relaciones laborales y chocan porque no tienen nada que ver una con la otra. Perfecto. Pero bueno, entiendo que va a haber adaptaciones en este sentido en cada una de las legislaciones, pero bueno, ahora desconozco el proyecto en particular de actualización. Sé que se han adaptado en la actualidad, pero no más que regulaciones o resoluciones sobre la legislación de fondo que ya estaba vigente. Bien, y en el caso de Brasil, que decías que es muy vigente. No, lo mismo no establece con tanta profundidad como sí lo estableció Argentina o lo puso Chile, mejor dicho, pero está también, de hacer del año 2017, fue la última modificación en 2017, e insisto, responde al mismo criterio rígido, a la exigencia de formas escritas, de acuerdos particulares, de una forma como demasiado burocrática para el ejercicio de la relación laboral. Perfecto. Y te vuelvo un poquito a esto de acá de Argentina. No sé si querías decir algo respecto a comparación en el mundo. Sí, quería señalar el caso particular de Chile. Bien. Chile y Bolivia fueron 2 de los países, a la par de Argentina, de Sudamérica, que durante el advenimiento de la pandemia, de COVID-19, el año tan particular que tuvimos el año pasado, han sacado normativa referida a la materia. Paraguay también. Pero en este grupo debemos diferenciar tanto Chile y Argentina por un lado, como Bolivia y Paraguay por el otro. El caso de Bolivia y Paraguay son particulares en el sentido de, Paraguay por un lado limitó el teletrabajo, la regulación del teletrabajo, a la situación de emergencia. Entonces no es que cuenta con una regulación de fondo en la materia, sino que lo que cuenta es con una regulación que tiene que ver con la situación de emergencia. No tiene que ver con el establecimiento del teletrabajo ni nada por el estilo. En el caso de Bolivia, tenía una ley muy vieja que lo que tenía de característica es que no contaba como trabajador o como prestación de servicios a la prestación de servicio que se llevaba a cabo fuera del establecimiento del empleador. Bien. Por lo tanto, lo que dictó fue una resolución que dejó sin vigencia a este artículo, y por lo tanto las prestaciones de servicio que se desarrollan fuera del establecimiento, ahora sí son contadas como prestaciones de servicio, lo que debió haber sido siempre. El caso de Chile es el que a mí me resulta quizás más trascendente en la región, aunque con sus críticas lógicamente, es en el sentido de Chile por establecer, por garantizar expresamente el derecho a la desconexión digital y dar un avance en la materia. Argentina, si bien reconoce el derecho a la desconexión digital expresamente en la ley, Chile lo que hace es garantizar por ley 12 horas mínimas del derecho a la desconexión. Cuando hablamos del derecho a la desconexión, estamos hablando del derecho a que el empleado no sea contactado, comunicado, informado, ni nada vinculado a la relación de trabajo o la prestación de servicios, tanto fuera de su horario de trabajo como en periodos de licencia. Sí. Algo que parece normal, no lo es tanto si pensás que hoy en día
cuántos empleados tienen un smartphone y cuántos empleados se comunican Sí, con la sí. gente de su trabajo con smartphones personales, porque muchas veces no son empresariales. Correcto. Entonces es muy difícil muchas veces cortar con esto. Chile lo establece específicamente en 12 horas, además de establecer que el financiamiento de software y equipamiento de parte del empleado que presta servicios en relación de teletrabajo es a cargo íntegramente del empleador. Y está quedando prohibido el uso de dispositivos propios del empleado, cosa que Argentina no tiene. No está establecido eso dentro, no está establecido eso dentro claro, de la ley argentina. En Argentina se mantienen las dos posibilidades. Pueden utilizarse dispositivos propios de la empresa o pueden utilizarse dispositivos propios del empleado, pero deben ser todo gasto referente a reposición, rotura, reparación, debe ser soportado por el empleador, así como tiene que ser soportado, también lo establece la ley, todo mayor gasto que tenga el empleado, sea consumo eléctrico, consumo de internet o prestación de servicios que corresponda, debe ser debidamente compensado por el empleador. Bien, clarísimo. Te hago una pregunta, porque la ley, digamos, establece estas condiciones que vos decías y demás para la gente que estaba dentro, esto de respetar, digo, el espacio físico, de que si la persona quiere volver, uno en 30 días debe devolverle ese espacio y demás. ¿Qué pasa con la gente que se contrata en el formato, o se vincula a la empresa en el formato home office? ¿Hay alguna regulación distinta o cae en la misma? No. A ver, en este caso, lo que establece la reglamentación de la ley es que las personas que su relación laboral surge como relación de teletrabajo no pueden revocar el consentimiento y no pueden exigir, en principio, prestar tareas presenciales. Porque la propia naturaleza de la relación surge así. De todos modos, la reglamentación deja abierta la posibilidad a que esto se establezca por acuerdos de convenios colectivos o de los contratos individuales. Por lo tanto, volvemos a lo que te decía recién. Si bien la ley establece marcos mínimos, deja un amplio abanico de posibilidades dentro de las negociaciones particulares de cada convenio colectivo. Bien, o sea que... Vos fíjate, que en este caso... No, está bien. Te escucho. Que en este caso, si bien la ley te dice que los que surgen como teletrabajo no pueden regresar, si el convenio colectivo lo establece, sí. Bien. Con lo cual, digo, tenemos una ley de teletrabajo sí, que va a estar vigente dentro de un mes, pero que a su vez, por más que está reglamentada, a su vez está sujeta a la particularidad de cada convenio colectivo, de cada acuerdo que cada grupo empresario haga con el sindicato, para no solo los empleados que son, digamos, anteriores a esta ley, sino los que se tomen a posteriori también, así se los tomen en formato de teletrabajo. Claro, sin duda. Okay. Bien. Así, con lo cual, digo, está nuestra ley hoy en día. En esta ley, el peso que pasan a tener los sindicatos y los convenios colectivos es total. Es total. Y hay un punto más que resulta importante, que establece criterios, como te señalaba recién, de la razón objetiva para volver a la presencialidad y con lo que hace a las tareas de cuidado, porque otra de las posibilidades que garantiza la ley para el empleado es la posibilidad de aquellos trabajadores que tengan personas menores de 13 años, personas mayores, discapacitados a cargo, y tengan que prestar servicio de colaboración, de interrumpir sus tareas para brindar esa asistencia o colaboración con la persona a cargo. De todos modos, la reglamentación lo que hace es establecer el marco de negociación un poco más directa entre el empleado y el empleador de cómo se va. A ver, establece la exigencia para el empleado de informar expresamente en qué momento comienza la inactividad y en qué momento finaliza. Lo cual en la práctica es un poco raro de llevar a cabo, pero bueno, la ley establece que debe específicamente establecer
en qué momento empieza y en qué momento acaba. Ujú. Y en todo caso, lo que establece también es que en los casos en los que las tareas no sean compatibles con la actividad desarrollada, que deja supeditado al convenio colectivo. Bien, con lo cual, Y a la negociación particular. claro, o sea, digo, en alguna medida entonces, para las grandes empresas, la ley viene digamos, a poner un intermediario, si se quiere, que es el sindicato, ¿no? O sea, ese acuerdo colectivo y cómo se termina reglamentando. Y para los casos donde por ahí los sindicatos no establezcan, no tengan un peso específico, o por ahí haya un trato más directo entre empleado y empleador, de alguna manera no viene tampoco a garantizar las grandes cuestiones, ni para un lado ni para el otro, digo, porque vos mismo me decías que va a haber muchísimos casos de judicialización, porque es como muy ambigua la ley. Es muy ambigua y se abren interpretaciones que, insisto, pueden ser dispares. No, estábamos con la cuestión esto de que en realidad el sindicato termina siendo para las grandes empresas y demás como un intermediario más que claro, y que por otro lado, cuando hay una relación laboral muy mano a mano entre, digamos, por una empresa chica o por tipo de relación que puede llegar a haber entre empleado y empleador, queda muy sujeto eso o sea, digo, la ley es tan ambigua que no viene a garantizar ninguna de las partes. Digamos, esto que vos bien planteabas de que queda toda una puerta abierta a la judicialización y a que haya reclamo de ambos lados, y que la ley no venga a establecer, si se quiere, condiciones lo suficientemente claras como para que eso no suceda. Sí. De todo, mira, y para seguir un conflicto que va a ser ampliamente judicializable, vamos al artículo primero, a las relaciones de trabajo que abarca la ley. Si vamos a la ley de teletrabajo de la que se dictó, habla de que esta ley aplica a todas las relaciones de trabajo que se desarrollan total o parcialmente fuera del domicilio físico del empleador. ¿Sí? Lo que señalamos hace unos minutos. Si vamos a la reglamentación, excluye de la aplicación de esta ley a aquellas relaciones de trabajo que se desarrollen en forma esporádica y ocasional en domicilios ajenos al lugar de trabajo. La diferencia entre esporádica y ocasional y parcial, hay un abanico. Y en ese abanico va a estar nuestra tarea para determinar judicialmente cuál aplica y cuál no. Bien. Es una locura. Vamos o sea, los tribunales laborales van a estar, no voy a decir de parabienes, porque no es la idea, pero van a estar bastante saturados, digo. Y entiendo que sí, porque la ley no es precisa y muchas veces es confusa a propósito. Okay. No creo que haya habido una maldad, la verdad lo desconozco, pero muchas veces cosas se dejan abiertas, primero, para evitar resistencias de lobbies y que la ley quede abierta, y bueno, y en otro lado para lograr consensos. Pero bueno, trae problemas prácticos que se resuelven judicialmente. Bueno, lamentablemente no es muy lindo el escenario que nos contabas, ni las cuestiones que uno supone deberían venir a resolver o a generar un manto donde determinadas cuestiones sean más claras. Bueno, claramente no sucede eso, pero bueno, me parece que Claro. digamos, estaría bueno, si bien no va a ser muy... Si bien va a entrar en vigencia, como vos bien decís, dentro de un mes, estaría buenísimo que nos volvamos a juntar y a charlar un poquito, como para ver Por supuesto. las cuestiones más prácticas, las cuestiones de quizás va a empezar a haber alguna ida y vuelta en estas en negociaciones que va a tener que empezar a ver para empezar a reglamentar la ley. ¿Cuánto se va a usar esto para negociar otras cosas? O sea, digo, abre un juego que me parece que hay mucha tela para Seguro. cortar y bastante para charlar. De nuestra parte... Creo que sí, y sin duda sería un placer que lo podamos volver a conversar. Sin duda, en los próximos meses vamos a tener
novedades, vamos a tener aplicaciones prácticas que hacen bueno, cómo se está desenvolviendo la ley. Quizás, a ver, esperemos que no haya tanta judicialización y las cosas estén bastante claras. Con el panorama como está, yo no lo veo así, pero sí creo que la ley es importante, sí creo que la ley es un primer paso, que hay que apostar a la industria del conocimiento, porque en definitiva genera mayor productividad y competitividad a nivel nacional. Creo que va a ser importante el desarrollo de políticas dentro de las organizaciones, en lo que hace al uso de tecnologías, de la información y de las comunicaciones. ¿Por qué? Porque se ramifican las responsabilidades que hay respecto de protección de datos y de los elementos propios de las compañías. Entonces, sí va a ser importante una adecuada reglamentación que establezca las obligaciones particulares en forma precisa y ordenada para evitar problemas el día de mañana. Pero bueno, creo que la ley vino en una situación de emergencia a regular una situación que no es de emergencia. Quizás ese es el problema que trae. No, digo, creo que ahí ese era el cierre, ¿no? Digo, repetime esa frase, por favor, una situación, vino a regular una situación de emergencia que no era de emergencia. Que no era de emergencia, exactamente. Sí. Bueno, así la verdad que muchas gracias. Lo que tiene es pro y contra. El pro es que había que hacerlo de una forma rápida. Quizás la crítica que uno puede hacer de este punto de vista es la falta de convocatoria de los grupos involucrados o de los grupos que ya venían trabajando y desempeñándose en esta actividad, que seguramente tenían bastante para aportar a la riqueza de la ley. Quizás es una lástima que no se los haya incluido, porque bueno, quizás hubiesen tenido un mejor producto, pero es un primer paso, no es que sea algo definitivo, entiendo que se puede crecer demasiado, tenemos un largo camino lamentablemente, pero también afortunadamente porque tenemos tiempo para repararlo. Pero bueno, creo que vamos a ver si en los próximos meses consecuencias un poco más prácticas de esto. Vamos por ese lado. Bueno, Patricio, muchísimas gracias por tu tiempo, por la dedicación, por todo lo que nos aportaste, agradecidos. Te encuentran en las redes, ¿sí? En tus redes sociales, ya pasás a estar dentro de lo que es Consultores Asociados, con lo cual también te pueden contactar por ahí. Y bueno, un gusto, nos estamos viendo pronto, y saludos a todos, y hasta la próxima. Muchas gracias a vos, a todo tu equipo, y por el espacio y la posibilidad de conversar estos lindos temas. Que ande muy bien. Será hasta un próximo encuentro, ¿sí? Suerte, que ande lindo. Chau, chau.